Hermanos, estamos nuevamente en esta tarde, noche, dándole gracias a Dios. Estamos aquí en el plan que hemos estado trabajando los días domingos, los días miércoles, y nuevamente estamos aquí, hermanos, dándole gracias a Dios. Ojalá que allí en casita estemos nuevamente reunidos, y si ha estado faltando alguien en casa, hermano, acuérdese que usted es el pastor de la casa, el pastor de su familia, y usted tiene la grande bendición de hacer la invitación, de traer, anticipadamente decir a la familia: no dejen de congregarse, vamos a reunirnos. Yo creo que va a ser de grande bendición para usted, amada hermana, para usted, amado hermano, y para toda su familia. Damos gracias a Dios. También doy gracias a Dios por mis hermanos que nos están ayudando aquí en la grabación y que están permitiendo que su trabajo llegue a la casa de ustedes. Y esta actividad está a cargo de mi hermano Víctor Isaí, de su esposa, hermana Ana Lilia, nuestro hermano Osvaldo. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos, muchas gracias. Y quisiera que oráramos en esta tarde también, hermanos, por la necesidad de los enfermos. Hay hermanos que están agobiados, afligidos. La hermana Consuelo ha estado enferma, la hermana Lili también ha estado enferma, y quisiera que oráramos. No conozco a alguien más que tenga en estos días algún problema físico, pero vamos a pedirle al Señor que el Señor mande sanidad a los cuerpos. Creemos en ese tiempo que el Señor sigue sanando a los enfermos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Él es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Vamos a hacer esta oración de fe. Dice la palabra que la oración de fe salvará al enfermo. Padre, nuevamente en esta tarde damos gracias a Dios, Señor, nuestro Padre Celestial, porque nos concede confiar en su palabra, nos concede, Señor, meditar en la palabra y ser bendecidos en grande manera. Oramos presentando en su presencia, bendito Padre, a toda la iglesia, a todos los hermanos que están padeciendo, que están afligidos. Oramos, Padre, que su mano bendita, su mano todopoderosa esté ahí, Señor, confortando el cuerpo también de mis hermanos, sanando esa enfermedad, quitando esa enfermedad, reprendiendo toda esa enfermedad, y en el nombre bendito de Jesucristo mis hermanos sean libres, liberados, y sus labios den testimonio de esta grande obra que usted está haciendo en ese tiempo, Padre. Muchas gracias en el nombre bendito de Cristo. También quisiera pedirles, hermanos, que oremos por el hermano Sergio. Nos comunican los pastores en la iglesia metropolitana que el hermano tuvo problemas o ha tenido una situación difícil, y quisiera que oráramos por él, por su familia. Su hijo fueron llevados, no sabemos la situación que están pasando, pero vamos a orar por ellos. Vamos a pedir al Señor que el Señor traiga esa salud, ese cuidado, ese pastoreo, esa protección, esa libertad, hermano, que los hermanos quieren, necesitan. La mano del Señor esté allí. Padre, gracias también por en esa tarde confiamos, Señor, nos unimos a la plegaria de la Iglesia Cristiana Genezaret Metropolitana. Pedimos, Padre, que la vida de mi hermano Sergio, la vida de su hijo, la vida de su familia sean bendecidos, sean guardados, Padre, en su mano todopoderosa. Defiéndalos, escúdelos, Padre Celestial, y no permita, Padre, que ningún daño, ninguna agresión venga contra de ellos. La mano todopoderosa de nuestro Padre Celestial defienda sus vidas, Padre. Regréselos a su hogar con esa bendición de prosperidad, Señor, sin ningún problema, sin ninguna situación difícil, Padre. Y rogamos por los pastores ahí en Metropolitana también, mi hermano Rogelio, mi hermana Sofía, y la iglesia Mahanaim, y todos los hermanos, Señor, que están trabajando. Las familias sean bendecidas, protegidas por la mano todopoderosa de nuestro Padre Celestial. En la iglesia en la Independencia también oramos, Padre, aquí la mano del Señor siga trabajando en los enfermos, en los hogares, las familias, Padre. Oramos por la iglesia en Buenavista también, la mano todopoderosa de nuestro Padre Celestial siga proveyendo lo necesario, siga guardando en el camino a todos los hermanos, que no termine esta pandemia y veamos resultados negativos, sino al contrario, Señor, estén mis hermanos cobijados por la sombra del omnipotente Padre Celestial. En el nombre bendito de Cristo, damos gracias también por la palabra de esta tarde, por Jesucristo nuestro bendito Salvador. Amén. Vamos a tomar un tema muy importante para estos días. Vamos a tocar el tema de la tristeza. Quizá usted diga, mejor hablen del gozo, ¿verdad? Porque eso es más importante. Sí, hermanos, si tomamos este tema que el Señor me ha hecho sentir, es por la razón de que tenemos en el mundo entero, en ese tiempo, hermano,
amados hermanos, una situación de congoja, tenemos una situación de desesperanza, tenemos una situación de enfermedades, tenemos una situación de agobio, de aflicción, tenemos un problema mundial que hace que la mente del hombre se turbe con muchas interrogantes que no tienen respuesta ahorita, y todo eso, hermano, produce un pesar, una tristeza, una congoja. Así que yo quisiera, hermanos, amados hermanos, que tomemos ese tema hablando sobre ese asunto. El apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, segunda carta, capítulo 7, versículo 10, dice de la siguiente manera: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que aquí tenemos una diferencia muy grande. Dice aquí la palabra, hablando de aquella tristeza que se produce en la vida de un cristiano por obra del Espíritu Santo. Dice que esta tristeza es según Dios. Así que es una tristeza muy diferente a la tristeza que el mundo tiene. Gente que no conoce la palabra, gente que todavía no recibe a Cristo, gente que no sabe cómo acercarse a Dios en oración, gente que no tiene salvación, vida eterna. Hermano, para ellos es muy diferente la tristeza, el pesar que están pasando por este mundo. Y este asunto de la tristeza, amados hermanos, es tan fuerte que puede afectar físicamente a una persona y que puede llevarla incluso a la misma muerte. Esta situación, según tengo aquí un comentario, dice es un sentimiento de dolor anímico. Su estado emocional de la persona se perjudica a un 100%. Es un sentimiento de dolor, de aflicción, que produce no solamente un dolor, sino produce insatisfacción, produce pesimismo y produce una tendencia a un lloro continuo. Un lloro, hermano, que no tiene consuelo. Así que este asunto de la tristeza, hermano, es muy importante traerlo a la luz de nuestro corazón, sacando porciones de la Biblia para darnos cuenta cómo atendernos si en algún momento sufrimos este pesar, esta tristeza que está en todo el mundo. O tal vez usted ya lo supo pasar y tiene un testimonio, qué bueno, gloria a Dios. Pero si no lo tuviera, hermano, vamos a tener este pensamiento. Recordemos, hermano, que es una tristeza según Dios. Dios, hermano, tiene un plan y muchas veces se manifiesta sin que nosotros lo podamos visualizar. Y en primer lugar quiero compartirles que esta tristeza según Dios es un conocimiento anticipado del cual habló Jesucristo, y que este propósito anticipado y conocimiento anticipado que dio a conocer Jesucristo, dice que al final de haber pasado un tiempo de tristeza, al final produce un gozo extraordinario. Y yo quiero que leamos juntos, por favor, el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 20 y 23. Por favor, acompáñeme. Y dice la palabra de la siguiente manera. Repito la cita, San Juan capítulo 16, versículos 20 y 23. Hablando Jesucristo dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis. Oiga bien esto, hermano, vosotros lloraréis. Está hablando del dolor del mundo, de la tristeza, dice, y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Así que hay cristianos que están siendo espectáculo en el mundo para que los inconversos que los vean sufrir, tristes y llorando, dice, será un espectáculo que les cause a los inconversos la alegría y la burla. Pero sigue diciendo el Señor: pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aleluya, gloria al Señor. Y luego leemos el versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Esta plegaria, hermano, que el Señor nos enseña a acercarnos a Él, es por el tiempo de la tristeza. El Señor nos
nos pone la oportunidad de acercarnos a Él con una plegaria exactamente conforme a su voluntad divina. Y dice en el versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveréis a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Dice la palabra entonces, amados hermanos, que el Señor tiene todo el poder de cambiar, de remediar el corazón, de atender ese síntoma de dolor, de tristeza, de derrota, hermano. El Señor tiene el poder, tiene la autoridad, pero el Señor dice que pasará un tiempo. Muchas veces algunas personas cuentan que su dolor, su tristeza ha sido tiempo prolongado, por meses, por días, por semanas, pero hay ocasiones que por un tiempo corto ha sido ese dolor. Así que repito el primer pensamiento: este conocimiento que Jesucristo comparte es un conocimiento anticipado para darnos a conocer, hermano, el final glorioso de su obra en nuestros corazones. Esto nos lleva a pensar, hermano, que nosotros tenemos que ponernos no fuera del campo de la batalla, sino dentro del campo de la batalla. Así como hizo aquel joven David que peleó, que derrotó al hombre llamado Goliat, el filisteo Goliat. Dice la palabra, hermano, en el capítulo 8 del apóstol Pablo a los romanos, que todas las cosas que nos hacen sufrir, todas las cosas que pasamos en este mundo, no son adversidades que nos van a destruir. No es una maldición por haber conocido el evangelio de Cristo. No, amado hermano, es una bendición que el Señor está poniéndonos ciertos tiempos de angustia que pasemos, como tristeza, como todo el mundo lo pasa, pero dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Dele un aplauso al Señor, hermano, con ese gozo de su corazón, porque todo lo que usted está pasando, sufriendo, y esa tristeza que está embargando su corazón en este tiempo, hermano, al final va a traer un gozo extraordinario a su corazón, porque dice que todo ayuda para bien. Pero yo le decía, hermano, que no nos salgamos del campo de la batalla, porque aquí dice la palabra en este capítulo 8, los versículos 35 en adelante, dice el Señor: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Hay 7 asuntos, 7 problemas a los cuales nosotros tenemos que enfrentarnos. Aquí dice tribulación, aquí dice angustia, aquí dice persecución. Oiga, hermano, todo esto no es un momento de alegría, de pasatiempo. No, produce un sentimiento desfavorable, produce, hermano, un temor, produce una angustia, hace desmayar nuestro estado de ánimo, nos pone, hermano, en una insatisfacción en ese momento, como que decimos, ya no siento el amor del Señor, siento que Dios ya está lejos, y oro y no se pasa, no se calma este asunto. Pero al contrario, hermano, sigue diciendo la palabra en el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya, gloria al Señor. Tenemos este testimonio, hermano, de que Jesucristo vino a esta tierra, pasó por el valle de la sombra y de la muerte, pero su final del Señor no fue la tragedia del Calvario. Su final de Cristo, hermano, fue haberse levantado de la tumba, como Él lo había proclamado, hermano. Y en ese tiempo de cuando Él se levanta de la tumba, vemos al Cristo glorioso, al Cristo glorificado, al Cristo victorioso, amado hermano. Y Él no se llevó esa victoria al cielo, Él se la entregó al cristiano. Ahora dice la palabra que en esa victoria somos más que vencedores. Bendito sea el Señor, hermano. Así que este tiempo de tristeza para el mundo le va a producir llanto y dolor y no hay solución. Pero esta tristeza, según Dios, hermano, está encauzada por el Espíritu de Dios en un propósito, para que veamos la mano del Señor, para que disfrutemos el poder del Señor, para que pongamos raíces en las promesas benditas del Señor. Por eso dice la palabra que en el Señor somos más que vencedores. Así que, hermano, usted y yo tenemos ya de anticipado conocimiento
lo que Cristo habló acerca de que al final de toda la tribulación, al final del tiempo de hambre, al final de la persecución, al final de la cárcel, al final del peligro de la espada, dice, nuestro final será glorioso. Tenemos ahora un testimonio hermoso, maravilloso, hermano, de que todo va a terminar y vamos a contar las maravillas benditas del Señor. Así que prepárese, hermano, cuando lo veamos nuevamente aquí en la iglesia, en el templo, vamos a tener testimonios hermosos de ustedes, amados hermanos, de cómo enfrentaron este tiempo de crisis mundial. Sabemos que nuestro Dios es el pastor de su vida, el pastor mío, y dice la palabra, y nada nos va a faltar. Bendito sea el Señor. Bueno, seguimos comentando este asunto y también tengo otro pensamiento aquí, que la tristeza que es según Dios nos lleva a un arrepentimiento cuando hemos violado las leyes de Dios, cuando hemos cometido con lo que la Biblia llama pecado. Pecado es transgredir la ley de Dios. ¿Y quién no ha pecado? ¿Quién no peca cada día? Con la mente, con las palabras que de repente malas salen de la boca, de repente con una actitud egoísta, nosotros pecamos. El texto que ya leímos al principio dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Fíjese, hermano, qué hermoso que tengamos una palabra para aquel que ha delinquido, aquel delincuente espiritual. Aquí hay una cárcel material para los delincuentes de la tierra. Y la ley anda tras de ellos y los persigue a veces por años y por años y por años, y los encuentran, los castigan muy duramente. Usted y yo hemos pecado, hemos violado la ley de Dios y no hemos visto alguna autoridad que nos persiga, no hemos ido a una cárcel. Pero, amados hermanos, si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, esto es peor que una cárcel, esto es peor que un infierno, esto es peor que un castigo. Pero antes de que llegue ese día terrible y tremendo para toda persona que ha de ser presentada delante de Dios y juzgada y tener el testimonio, el veredicto final, que va a ser la condenación. Antes de ese día terrible, dice aquí la palabra, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento en el corazón penitente. Ay, hermano, gloria al Señor. Qué hermosa esperanza, qué hermosa promesa del Señor para usted y para mí. Si usted tiene un pecado enorme, usted tiene la oportunidad de acercarse al Dios Todopoderoso. Es mayor ese Dios, es mayor su amor, es mayor su sacrificio en el Calvario que ese pecado que usted ve enorme. Si es un pecado pequeño, también no lo menosprecie, no lo menoscabe, no lo trate de olvidar y hacerse indiferente. No, también hay que sacarlo y presentarlo delante de Dios. Pero aquí nos dice la palabra que el Espíritu Santo produce en usted, produce en mí un arrepentimiento. Eso es obra del Espíritu Santo, que trae convicción al corazón, que nos enseña lo grave que es el pecado delante de Dios. Ante el mundo no es grave, antes al contrario es deleite matar, robar, mentir, adulterar, hacer todo tipo de pecados, y para ellos es un gozo, para ellos es una alegría, una fiesta. No, amado hermano, dice la Biblia, ahora ríen, mañana lloran. Pero el que ahora llora, mañana reirá. Tal vez no conocemos este final del pecador en condenación eterna, solamente la Biblia lo comenta. Pero, amados hermanos, quien ha ido alguna vez, ha muerto y ha ido a la eternidad, han regresado con testimonios espantosos, con testimonios de que la gente dice, hay que hacer algo, hay que buscar a Dios, hay que arrepentirse, porque hay un infierno, hay un lago de fuego, hay demonios, hay un espanto pasando de esta tierra. Amado hermano, Dios no diseñó un infierno para usted, Dios no diseñó un lago de fuego para usted. No, la palabra dice que esos lugares fueron diseñados para el diablo y sus ángeles. Qué bueno ya para el día final.
pero mientras tanto ese enemigo de Dios y de nosotros está provocándonos al pecado, está matando la fe de muchos cristianos, está robando la palabra, está haciendo la presencia de mucho pecado y mucha maldad que te agrade, que te cautive, para que caigas en las redes, en el engaño y condenar tu alma eternamente con él en ese lugar. Pero no lo permitas, hermano. Aquí dice la palabra, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Agárrate de la mano del Señor, acércate a él, hermano. Permítele al Espíritu Santo que produzca en ti esa tristeza según Dios y que produzca ese arrepentimiento genuino, verdadero. Y óyelo bien, hermano, y la palabra dice, y Dios será amplio en perdonar. Serás una persona libre de culpa, libre de condenación, libre de muerte, libre de juicio, a causa de la tristeza que provoca Dios mismo por el Espíritu Santo. Pero aprovechemos esto, hermano, aprovechemos esto. Por eso dijo el Señor Jesucristo, después que ha pasado un tiempo de tristeza, terminará en gozo. Yo creo que hay miles, millones de cristianos en el mundo entero que tenemos la experiencia de la salvación, la experiencia maravillosa de ser perdonados, libertados del yugo del pecado y ser libres de condenación eterna, y que ahora cantamos, hermano, de verdad cantamos, adoramos, bendecimos a ese bendito Padre, a ese bendito Salvador, al bendito Espíritu Santo, que están haciendo la obra completa para sacarnos del infierno ahora. Mañana será demasiado tarde. Yo te invitaría a que hagas oración en esta tarde pidiendo perdón. Si sientes culpa, si sientes maldad en tu corazón, dile al Señor que te perdone, que te salve, que te lave con su sangre bendita, y con un arrepentimiento verdadero confiésale tu pecado, tu maldad, y apártate. Dice la palabra, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Otro pensamiento más sería en cuanto a la tristeza, que la tristeza fue diseñada por Dios. Oiga bien esto, hermano, diseñada por Dios para que nosotros como creyentes, como cristianos, como iglesia, podamos tener la habilidad, óigalo bien, hermano, la habilidad de acercarnos a alguien que necesita esta restauración del sufrimiento que está pasando por cierto tiempo de tristeza. Vamos a leer nuevamente el texto como dice ahí en 2 de Corintios capítulo 2, solamente unas páginas, capítulo 2 de 2 de Corintios, versículo 7. Dice aquí la palabra, así que al contrario, vosotros más debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Usted y yo, hermano, de vez en cuando o continuamente vamos a encontrar con gente derrotada por situaciones de la vida, pero cargando una tristeza en su vida moral, en su vida física, que los vemos, hermano, de verdad quebrados, los derrotados. Se ve la persona que pasa por un momento de tristeza con la cabeza agachada, con la mirada en la tierra, con los hombros agachados, caídos, con un rostro, con un semblante caído. Todo esto nos habla, hermano, de que la tristeza es profunda. Y mucho más, hermano, cuando tú estás cerca de la persona y puedes hacer algo por ella. Algunas personas se acercan humanamente y dan un saludo, una palmada en la espalda, pero no llena. El vacío no puede ayudar a cómo pasar esa tristeza. Pero aquí dice la palabra, el Espíritu Santo nos está diciendo, dice, ustedes, amados hermanos, dice, vosotros más bien debéis perdonarle. Y para que no sea consumido de demasiada tristeza y ustedes puedan consolarle. Si hay personas a tu lado que se sienten derrotadas por la vida inmoral que han llevado, por las drogas, por el divorcio, por la situación de enfermedad, y que tú puedes ayudarlos, dice aquí la palabra, acércate a ellos para que no los consuma su tristeza.
Y si hay alguna cosa que ellos sienten que falta el perdón, falta el amor, ayúdalos, amado hermano. El Espíritu Santo te ha consolado a ti, te ha traído gozo, te ha traído paz, no como un adorno. No, la Biblia dice, den de gracia lo que de gracia recibieron. Podemos acercarnos con ellos. Aquí el Espíritu Santo dice, acércate a ellos y consuélalos. Es un ministerio muy importante, amados hermanos, de acercarse con la persona que en este mundo no aguanta su sufrimiento, pero que esta tristeza que es según Dios, hermano, ya nos llevó al altar de Dios, ya nos llevó al arrepentimiento. Ahora tenemos experiencias maravillosas, testimonios maravillosos, hermano, de cómo el Señor alivia el dolor. Que ese bálsamo divino, hermano, el Señor lo coloque en el corazón, en el alma que sufre, en esos ojos que ahora lloran. Vuelve a resurgir una luz de esperanza, vuelve a resurgir, hermano, una luz de bendición, de un porvenir bendito, no de frustración, no de derrota, hermano amado. Algunas personas por la tristeza llegan a una depresión, llegan a un síntoma de muerte, de buscar quitarse la vida, y muchas veces, hermano, lo logran. Y cuando conocemos esto solamente lamentamos, pero demasiado tarde. Si podemos hacer algo, hermano, acerquémonos con alguien que lo necesite. Para eso fuimos llamados. También la palabra del Señor nos dice en el libro de Eclesiastés, si gusta acompañarme, vamos a leer el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 2, dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Repito el texto, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive podrá ponerlo en su corazón, podrá tener una reflexión, en otras palabras. Esto nos recuerda, hermano, cuando hay alguien que fallece, alguien que se va de esta tierra, alguien que muere. Muchas veces usted o yo hemos acompañado a la familia que ha tenido el deceso de un ser querido, de una persona, miembro de la familia. Nos hemos encontrado con amigos, con personas conocidas en un cementerio y en un velorio. ¿Qué dice la palabra del Señor? Es mejor ir no a la casa donde hay una fiesta, es mejor ir a la casa de luto, porque allí el hombre va a tener un momento de reflexión. Y créalo, hermano, que en verdad así es. Eso es una experiencia que yo he tenido no una vez, decenas de veces, porque en muchas partes, hermano, me han invitado a compartir la palabra, y gracias a Dios, hermanos, que la palabra ha llevado un mensaje de consuelo. Hemos orado por las personas que estaban atribuladas, angustiadas, afligidas y muy profundos en su dolor de tristeza, pero los hemos consolado con la bendita palabra del Señor, y ha sido una bendición grande. Pero también he encontrado en esos lugares, amados hermanos, personas que han llorado por el dolor que les causa la pérdida de un ser querido, pero ha sido el momento, hermano, de acercarnos con ellos y decirles: ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Quieres cambiar de vida? ¿Quieres permitirle al Espíritu Santo que venga a tu corazón y te dé consuelo y paz? Puedes decir a Dios en esta tarde o en esta mañana o en esta noche que el Señor te reciba como una persona que se arrepiente de su pecado, para que cuando tú vayas a ser llamado a la eternidad, tu alma no se pierda. Tu alma es creada por Dios y está siendo llamada para la eternidad con Él. Regálale al Señor tu vida, entrégale al Señor tu vida. Y quiero decirle, amado hermano, que muchas personas yo he visto en esos lugares, y me ha tocado la dicha de conducirlos en una oración al Padre Celestial. He terminado la reflexión bíblica en algunos momentos de esos lugares, y les digo a las personas: levanten su mano todos los que quieren recibir a Cristo. Y han levantado su mano y han repetido la oración, han repetido esa plegaria de perdón, de arrepentimiento, de reconciliación con el Señor. Le han entregado su vida a Cristo. Es hermoso esto, hermano. Así que aquí dice la palabra que es bueno ir a la casa de luto, porque ahí el corazón tiene una reflexión de arrepentimiento. Y terminamos con el último punto, que es la tristeza que según Dios
nos ayuda a superar, hermano, oiga bien esto, a superar ese momento con lo que Dios estableció en su palabra. ¿Qué estableció el Señor en su palabra? Estableció la oración y la promesa que Él dejó. Por eso el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Tesalónica, dice en el capítulo 4, en su primera carta: hermanos, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, Él también vendrá con los que durmieron con Él. Está hablando, hermano, de esa palabra de consuelo que la iglesia necesitaba allá en Tesalónica. Hoy nosotros podemos tener una palabra del Espíritu Santo y podemos ir a la palabra y buscar consuelo en estas promesas divinas y tener este consuelo, pedírselo a Dios a través de una oración. Y hay salmos, hermano, que nos ayudan. Quiero leer con ustedes algunos salmos. Quiero leer, por ejemplo, el salmo número 56. Oiga lo que dice en su primer versículo: ten misericordia de mí, oh Dios. Está pidiendo ayuda el corazón que sufre, que está agobiado en esta tierra por la tristeza, por el sufrimiento. Se acerca a Dios en oración y le dice: ten misericordia de mí, oh Dios. Ahí posiblemente puedo imaginarme el rostro bañado en lágrimas, la vida acongojada, la vida sin fuerzas, la vida sin esperanza. Pero también, hermano, oiga cómo termina el Salmo 56. Dice: en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. Gloria al Señor. Esto, hermano, nos ayuda a entender que cuando usted viene a orar, cuando usted se acerca a Dios, viene con esa tristeza que es demasiado grande para cargarla y se la entrega al Señor. ¿Qué dice aquí la palabra? Ten misericordia de mí, Señor. Y termina diciendo alabanzas, adoración, gozo delante del Señor. Esto es tremendo. La porción bíblica que el Señor nos dio la semana pasada, el día miércoles, dice aquí en el Salmo número 13, también la primera parte, dice: ¿hasta cuándo, Señor, estaré olvidado de ti? Esa es una palabra que vimos, hermano, que estaba angustiado el corazón del salmista, pero en el versículo final dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Fíjese qué tremendo: mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Está hablando el primer versículo de la congoja, de la tristeza, de la angustia, de la derrota, pero ahora termina con alabanza, con adoración. Hermano, esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que el Espíritu Santo nos enseña a realizar en nuestra vida cristiana. Ya no cargue esa tristeza, ya no vaya por este mundo con el dolor. Aunque pasemos ese tiempo de angustia y dolor, hermano, sabemos que nuestra tristeza en el gozo, en la fe, en el amor del Señor tiene menos peso, tiene eso más sobrellevadera esta tristeza. Podemos venir a Cristo esta tarde, podemos pedirle al Señor que reciba esta carga que ya no la aguantamos, hermano, y comenzar a caminar en gozo, en esperanza, en fe, en el amor del Señor. Sabemos, hermano, que Dios quiere sanar tu alma, quiere quitar esa tristeza, quiere poner bálsamo, quiere tener en tu vida medicina que alivie tu alma. Y luego decirle tú misma a tu alma, como dice el Salmo 103: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a orar, hermano, que este tema para esta ocasión, y que es una situación mundial, ese sentir, este sentimiento que está abrazando muchas vidas y que las está derrotando, no sea para ti lo mismo, sino sea para ti una tristeza según Dios, que va a traer gozo al final, y que el Señor estará contigo caminando en esa tierra, acompañándote, hermano, y será más sobrellevadera esta tristeza en esa tierra. Oremos al Señor. Padre, gracias por su palabra. Oramos, Padre celestial, que este tiempo la iglesia de Cristo
las familias, los hermanos, las personas que han confiado en el Cristo Todopoderoso, que han confiado su vida al Pastor Divino de nuestras almas. Estas vidas preciosas que ahora sufren, ahora están cargando tristeza, sufrimiento, sentimientos de frustraciones, sentimientos de abatimiento, sentimientos de insatisfacción, de pesimismo o tal vez de depresión, de angustia, de dolor anímico. Le pedimos, Padre, que usted sane el corazón, el alma de cada uno de mis hermanos. Ayúdelos, Padre. Si hubiera una persona que ha pecado y que su culpa es demasiado grande y que le está preocupando esa culpa, ahora, Señor, ahora mismo esta persona puede pedir perdón, puede acercarse al Dios, quite esta culpa, esta tristeza, esta derrota, y que su alma puede ser salva antes de morir en esa tierra, Padre. Ahora mismo se cancele esa culpa, se cancele ese pecado, se cancele esta condenación, y esta alma preciosa puede ser salvada. También rogamos, Padre, por tanta gente en este mundo que está pasando por este estado anímico, Señor, que alguien les lleve la palabra, alguien consuele sus corazones, alguien que conoce a Cristo, alguien que tiene la experiencia, alguien que quiere ser un ministro de Dios, alguien que quiere dar la mano al caído y levantarlo y de ser testimonio y bendición para alguien. Padre, levanta a mis hermanos, levante la iglesia, Padre, levánteme a mí mismo, Padre Celestial, que podamos ayudar a la gente que hoy sufre este síntoma de la tristeza. Pero gracias, Señor, porque esto nos ayuda a reflexionar para el día de mañana, Señor, no llevar la tristeza a la eternidad, sino ser llamados con el gozo del Espíritu Santo, con esa alegría de ver el rostro bendito de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano amado, Dios le bendiga. Haga su oración ahí en casa. Si usted no tiene a Cristo todavía, reciba a Cristo en su corazón, y nos vemos para la próxima enseñanza. Dios le bendiga. Muchas gracias. Un abrazo para todos.